Una nueva campaña de mentiras se orquesta contra Cuba. Las grandes corporaciones de la desinformación, serviles al gobierno de Estados Unidos, pretenden mostrar una vez más un supuesto clima de violencia y represión policial dentro del país. Las damas de blanco y otros miembros de la oposición de Santiago de Cuba son atacadas con gases lacrimógenos. Y esta podría ser una de las pocas veces que en la Cuba revolucionaria... Los cables aluden a una respuesta desmedida de las autoridades y el pueblo a los actos de contrarrevolucionarios incitados por la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Se llega a asegurar el empleo de gases lacrimógenos y de fuerzas antimotines para detener una provocación de asalariados en una vivienda del municipio Palma Soriano en Santiago de Cuba. En ningún momento hubo agresión por parte de los compañeros del MININ hacia ellos, no se utilizaron sustancias como dicen de las gases lacrimógenos, ni mucho menos. Sencillamente los compañeros del MININ establecieron cordones de protección para evitar los enfrentamientos entre la población que estaba al frente de la vivienda y esas personas que estaban gritando. Ellos empiezan a hablar mal de la revolución y todo el que se siente revolucionario pues asiste a combatir, a desmentir con nuestra razón y nuestras verdades lo que ellos dicen de Cuba y del pueblo cubano. Son elementos que no tienen ninguna moral, no tienen ningún principio, no tienen ningún programa, no tienen nada que los haga actuar como están actuando, como no sea el dinero que le paga el imperialismo para que ellos subviertan el orden aquí y se manifieste. Lo ofenden, lo mismo a la policía, ofenden a la seguridad, ofenden a las personas revolucionarias que hay allí, ellos ofenden. Y a la hora de salir abrieron la puerta tranquilito. El objetivo es mostrar un clima de hostigamiento en la isla como pretexto de condena a Cuba ante organismos internacionales. En la nueva estrategia del enemigo se evidencia su interés de extender estas provocaciones en otras regiones del país. Como si no bastaran las recientes denuncias en la serie televisiva Razones de Cuba, nuevamente figuran desgastados personajes de la contrarrevolución detrás de estos reportes tergiversados. En toda Cuba la represión ha aumentado en estos últimos tiempos. Las presuntas mujeres reprimidas a las que hacen referencia a los cables son las llamadas damas de blanco, quienes mantienen su accionar provocativo a pesar de que ya han desaparecido las causas que ellas alegaron para justificar sus actividades. En muchos pueblos, sobre todo en el oriente, se están haciendo las manifestaciones sociales que han comenzado como una manifestación y ha llegado al derrumbe del poder. Las damas de blanco pueden ser la llamita que prenda la fogata. El gobierno norteamericano sigue promoviendo desde su cuartel general para la subversión en Cuba las acciones de este grupúsculo. En contactos sistemáticos con funcionarios de la CINA, previos a cada acción provocativa, se les alienta para crear situaciones de confrontación. Quienes se presentan como pacíficas han recurrido a comprar el apoyo de otras mujeres con conductas antisociales, cuyo fin último es recibir el aval para emigrar. Algunas de esas ciudadanas han tratado de realizar desórdenes públicos. Otros voceros de la contrarrevolución, con un aval de descrédito entre la población cubana, alimentan esta falsa. De verdad, la situación del país desde el punto de vista del hostigamiento contra todas las personas y en particular contra las mujeres es deplorable. Nosotros no sabemos qué cosa va a suceder mientras que esto siga así. Ando con una bursita y porque hubo violencia policial conmigo. Pero me cogió por el brazo, Angelito. Tengo una bursita en el brazo, que tengo ese brazo que no lo puedo mover. El contrarrevolucionario Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien sigue siendo el portavoz que certifica las campañas mediáticas contra Cuba, no siente reparo alguno en fabricar una relación de supuestas violaciones de los derechos humanos en el país. Mensualmente, el Camaján construye una cronología de presuntas detenciones de las autoridades cubanas que se erigen fuente de información para los grandes medios y que constituye una referencia ante organizaciones internacionales. Ha habido un aumento de las manifestaciones de descontento popular, lo cual es lógico porque la situación de crisis general en el país pues tiende a empeorar por día. Cualquier nombre sirve para acusar a Cuba de violar los derechos humanos.
integrantes de un equipo de fútbol profesional de Chile, voleibolistas peruanas y hasta científicos y pintores del siglo XVIII aparecen en los informes de este contrarrevolucionario sobre personas maltratadas, golpeadas, detenidas o encarceladas en Cuba. Así se procura un modo de vida y extiende el pago por sus servicios informativos a quienes contribuyen en la búsqueda de historias falsas. El momento no es casual. El mundo árabe se estremece con bombas y Europa vive una tensa situación económica. Los acontecimientos parecen alentar un pretexto de condena a Cuba ante los organismos internacionales. ¿Hay planes de contingencia si se sigue deteriorando la situación en Cuba? Mira, en el caso de Libia, ahí estaba el presidente Obama siendo el líder número 1 diciéndote necesitamos estas sanciones y vamos a formar este grupo con la OTAN y vamos a las Naciones Unidas. ¿Por qué Cuba va a ser la excepción? La congresista federal que exige ante cámaras y micrófonos una solución para Cuba similar a la de Libia, quien es además protectora de Luis Posada Carriles, justifica la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Recientemente, Iliana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, pidió a Obama aumentar las sanciones contra el régimen cubano por las últimas agresiones a las damas de blanco. Vale la pena recordar la Cuba que añora una dama de blanco en su conversación con el golpista Roberto Micheletti. Realmente es muy emocionante saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. La nueva campaña mediática pretende construir una matriz de opinión sobre una supuesta represión en la isla. Mientras las golpizas a los estudiantes chilenos no suscita la condena de estos medios, nuevamente la realidad cubana vuelve a ser distorsionada. En los días en que los estudiantes disfrutan del comienzo de las clases en el nuevo curso escolar, los medios no reflejan la tranquilidad de las calles. Los cubanos no conocen de gases lacrimógenos ni de policías antimotines desde el 1 de enero de 1959. Su obra humanitaria sigue irradiando luz de esperanza para un pueblo que ha decidido defender a toda costa su soberanía. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.